¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, como es de costumbre, siempre llevándoles a ustedes lo mejor de lo mejor. Y hoy tenemos un horario especial porque cruzaremos el charco y nos vamos al viejo continente, para ser exactos, a España, donde estaremos hablando con el histórico goleador de la selección de Venezuela, donde tendremos el gusto de poder saludar a nuestro queridísimo amigo Robert Mora, que amablemente nos va a atender. Y bueno, siempre es un honor, un placer tener grandes personalidades en este canal, en esta revista deportiva retro que se llama Leyendas del Deporte. Y bueno, para nosotros es un enorme placer poder saludarlos como siempre, a nuestro querido Diego Leonel Ventura, al que siempre está allá hablando, mandando mensajes, siempre a la orden, mi querido Diego. Con mucho gusto, pronto estaremos con esas grandes luchadores. Vamos a hacer todo lo posible. Es que a veces son un poco complicados, mi querido Diego. No es que uno no quiera, sino que a veces son ellos los que se la ponen uno difícil, pero bueno, no hacemos todo lo humanamente posible para poder contactarlos. Y bueno, siempre allá a veces atendiéndonos ya las llamadas, pero bueno, ojalá que pronto ya estemos hablando un poquito también de lo que es la lucha libre. Y bueno, vamos a invitar a grandes personalidades. Ahí por allá tenemos a unos que van a estar próximamente ya con nosotros. Pero bueno, gracias, mi querido Diego. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, como les había yo comentado, tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado de esos históricos futbolistas de Sudamérica, de la vino tinto, como le llaman. Es un histórico goleador de allá, con esos nombres como Giancarlos Maldonado, Juan Arango, el propio Ricardo Páez. Y bueno, hoy estaremos hablando con Robert Mora, que amablemente nos atendió la llamada. Y bueno, por eso tenemos hoy un invitado especial, con un horario especial, porque tenemos que trasladarnos hasta el viejo continente y por obvias razones, por las diferencias de horario, tuvimos que adelantarnos el día de hoy unas 7 horas de diferencia, y por eso empezamos hoy a las 12 del día. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible por traer ya a nuestro querido invitado Robert Mora, y mandarle saludos a Takashi Koma, que nos sigue, mandarles un saludo. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que entre de nueva cuenta la señal que nos llevará hasta España. Cruzaremos el charco en cualquier momento. Y bueno, pues estamos teniendo un poquito de fallas desde allá. Aquí las cosas están funcionando un poco bien, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por traer a nuestro querido invitado del día de hoy, invitado de lujo, invitado de esos futbolistas históricos, de esos futbolistas leyendas. Hemos hablado con infinidades de grandes personalidades del fútbol. Y bueno, no nuestra querida patria hermana de Venezuela, que he estado en unas 4 o 5 ocasiones en ese país, donde cada vez que voy me tratan de maravilla. Allí pasando por Cúcuta, después allá por Táchira, y realmente ir a Caracas, Venezuela, para mí es un placer ver esas hermosas mujeres venezolanas. No los hombres todos están feos,
Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar, como siempre les he dicho, hablar con las figuras, con las leyendas, con los históricos del fútbol sudamericano. Y bueno, para muestra un botón, ustedes pueden checar nuestra galería y podrán ver en México está Luis Hernández, el Matador, tenemos a grandes históricos también del fútbol mexicano. Si vamos a Centroamérica, en Centroamérica tenemos gente como Dwight Pesarosi de Guatemala, Tyson Núñez de Honduras, de Costa Rica tenemos, a Costa Rica tenemos a todas las leyendas de costarricenses han estado aquí con nosotros, en Panamá, a los hermanos Deri Valdés, Colombia, Pibe Valderrama, René Higuita, bueno, en fin, ¿qué quieres? Bueno, Bolivia, Marco Echeverri, Marco Sandy, Julio César Valdivieso, Erwin Platini Sánchez, pero bueno, hoy nos vamos a Venezuela, pero vamos a cruzar el charco, nos vamos hasta la bella y hermosa patria de España, España, la linda España que siempre trae grandes recuerdos, la hermosa España, y vamos a hablar con el histórico futbolista venezolano, tantos goles con la selección Vinotinto, también vacunó a México, porque estuvimos hablando hace poquito y me mandaba el video de cómo perforaba las redes mexicanas. Y bueno, aquí tenemos ya con nosotros a nuestro invitado de lujo, a nuestro invitado especial, mi querido amigo Ruber Morán. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te encuentras? Hola, Hugo, un abrazo. La verdad, pues agradecido, contento y bueno, feliz de poder hablar de fútbol después de mucho rato, de mucha pausa, de muchas cosas que han pasado acá en España y que lamentablemente pues nos vemos sumidos todos en una crisis nunca antes vista. Pero bueno, siempre hablar de fútbol es un bálsamo y bueno, te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar y conversar un poquito de fútbol, que es lo que más nos apasiona. No, hombre, al contrario, a nosotros nos sentimos agradecidos con tu presencia. Ponemos a una leyenda más en nuestra lista ahora de Venezuela, así como estuvo nuestros amigos como Alex Sichero, estuvo Ricardo Páez, y bueno, hoy tenemos a nuestro brother, al goleador. ¿Qué se siente ser goleador? ¿Qué se siente ser histórico de tu selección? En una palabra tan cortita, pero con una gran trayectoria de años. Cuesta mucho ser una leyenda, cuesta mucho ser un histórico de una selección. Estamos hablando de selección, no de club, de selección, donde tienes a tus hombros, tienes a toda una nación. Tan poquito, tan cortita esa palabra, pero cómo se sufre para lograrlo, mi querido. Se sufre muchísimo y es una exigencia en la que en Venezuela no estábamos acostumbrados a tener y que afortunadamente pude coincidir con una generación que le permitió generar muchísimos cambios a nuestro país a nivel de fútbol, de cambiarle la cara un poco a lo que había sido históricamente el fútbol en Venezuela y el asumir roles protagónicos desde los clubes, después en la selección, en revertir toda la historia que habíamos tenido en Sudamérica, en todas nuestras competiciones, siempre estábamos eh, siendo el reír y como nos tildaban antes, la cenicienta de Sudamérica. Afortunadamente pude vivir esa transición, la padecí, la sufrí y también la gocé, la disfruté muchísimo porque pude vivir y evidenciar desde el cambio, desde la exigencia, desde el autoinfringirnos objetivos que para Venezuela eran utópicos. Pudimos romper tantísimos paradigmas, pudimos eh, acabar con muchísimas estadísticas que lamentablemente nos dejaban siempre con un saldo en negativo y que afortunadamente en el tiempo hemos podido ir enderezando la carga, pudimos señalarle el camino a una generación siguiente y que afortunadamente pues esa historia eh, en la que pudimos dar lo mejor en nuestra época, pues bueno, ya le hemos señalado el camino un poco a estas generaciones actuales y que bueno, afortunadamente eh, cada día son más y que bueno, tienen una referencia, tienen eh, de alguna manera a quién emular y superar
y bueno, creo que de eso pues orgullosamente responsables, así como el de varios compañeros que ya tú nombraste. Por supuesto que sí, realmente es que hablar de Venezuela, donde también tiene una gran historia futbolera, es hablar del fútbol sudamericano, donde ustedes tienen el roce con todas esas grandes potencias, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, por allá un poquito Paraguay y ya después sigue Ecuador, Perú, bueno, Colombia lo tienen a un lado, donde Colombia es una, igual ya es una potencia realmente, y como bien tú dices, ¿no? El venezolano cada vez sale más al extranjero. Antiguamente eran muy pocos, eran muy contados los jugadores, pero había material humano realmente. Entonces, para una exigencia en el fútbol profesional actual, se necesita mucho más que talento realmente y sobre todo las ganas de el hambre de triunfo que a veces se queda a un lado por el simple hecho de que ya vestí la playera de la selección, cuelgo mi hamaca y me acuesto a dormir, cosa que ya ahorita es muy fundamental de que los muchachos quiera más, que se exijan a sí mismos, porque a final de cuentas es la nación, es el propio Venezuela que va a salir adelante. Yes, así es, y nosotros nos hemos encargado ahora en roles de entrenadores de seguirnos preparando, de seguir acortando distancias, de seguir mejorando y haciendo evolucionar nuestro deporte en nuestro país. Y bueno, casualmente viví, dentro de lo que tú comentas, yo viví una experiencia personal que para poder salir de Venezuela como jugador profesional, tuve que ser goleador de una pre-Libertadores con equipos mexicanos y equipos venezolanos. 4 goles en esa Copa del año 99. Después 6 goles en la Copa Libertadores para poder ir a prueba, a un equipo de segunda división en España. Entonces, era un pasaporte que tenía un peso negativamente eh, para lo que era el poder presentarse un futbolista a nivel internacional, en la orbe internacional. Y bueno, a nosotros nos tocó pagar esos derechos a piso, ir convenciendo a propios y extraños y de a poco ir ganando esos espacios bueno, hoy día se transitan con muchísima más jerarquía, con muchísima más valía y que, bueno, afortunadamente eso termina de darle afianzamiento a ese crecimiento que estamos buscando como país futbolero y que ahora en la etapa de entrenadores pues no paramos. Yo justamente estoy en España haciendo una preparación que ya había comenzado en Sudamérica y que ante, bueno, la situación que se vive a nivel país, pues he decidido culminar, que de hecho estoy ya en la fase final de la preparación de entrenador a nivel de la UEFA. Estoy haciendo el curso a nivel profesional, el curso profesional de UEFA y bueno, con la ilusión y el objetivo puesto, la mira puesta en seguir pues sumando y aportando a nuestro fútbol. Robert, te gusta vivir de la patada por lo que veo. Ya te retiraste como jugador activo y ahorita te quieres enfocar a ser entrenador, donde se sufre todavía más. Te lo digo porque una cosa es ser jugador y una cosa es ser director técnico. Hay muchos directores técnicos que nunca jugaron al fútbol y ellos a lo mejor no sienten esa pasión de la que nosotros sentimos cuando entramos a un terreno de juego. Y a la vez, tú jugaste, eres un histórico de la selección de Venezuela, te vuelves director técnico, ya no depende de ti, ya no está en ti en meter los goles, ya están en tus muchachos. Tú vas a estar en un banco comiéndote las uñas, viendo en qué momento va a caer el gol, por qué la falló, cómo es posible que la haya fallado. Me imagino que vas a sufrir mucho más. Sí, bueno, ya en mi época ya madura y en mi etapa final como jugador, yo ya había descubierto esa faceta de docente, que de hecho por allí mi madre fue docente de vocación y de profesión, y yo tenía esa parte, y eso fue lo que inmediatamente a mi retiro, comencé siendo asistente del club donde me retiré. Luego, después de 5 años siendo asistente, logré mi preparación a nivel académico, a nivel de credenciales
Y, y logré ser primer entrenador en clubes en Venezuela. Dirigí ya una Copa Sudamericana eh, con el Deportivo Anzoátegui en el año 2015. Y bueno, esa experiencia pues ya el querer transmitir, el querer seguir sumando para ese crecimiento del cual hablamos, para ese objetivo grande que estamos hablando a nivel de país, pues tiene que ser de la mano también de una buena preparación. No es igual ser jugador a ser entrenador, definitivamente se sufre mucho más desde la línea, porque también estás atado de manos, no tienes la capacidad resolutiva que tienes dentro del terreno de juego y que definitivamente el ser jugador es lo más relevante, lo más importante y lo que más se disfruta dentro del fútbol. Yo creo que es el rol, aparte de ser el protagónico, es el que definitivamente más se disfruta, porque el tener la posibilidad de definir, de decidir, de actuar y dentro de tus capacidades y tus propias decisiones, determinar un resultado a favor o en contra. Entonces, en esta faceta, pues bueno, estoy preparándome, sigo preparándome, ya lo tomo como una ciencia porque como tal está siendo estimada a nivel mundial. Y bueno, ahora en estos roles, pues bueno, esperando terminar esta etapa de tomar credenciales y seguir sumando años de experiencia, seguir sumando y escalando en posiciones porque no tiene el mismo número, no tiene las mismas posibilidades nuevamente me toca remar de cero, así como cuando me tocó de jugador hacerme espacios, pues también me va a tocar como entrenador y bueno, esperando de que esos espacios que hoy, esas pequeñas brechas que hoy podamos abrir, de alguna manera puedan servir en el futuro para un buen tránsito de las generaciones futuras, bueno, que la idea sería servir, dejar la mesa servida para un fútbol mejor en mi país. Es correcto, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y sí, efectivamente, tú lo has dicho todo. Estás ahorita en ese proceso de cambio, donde estás quitando tu chip de jugador y meter el chip como entrenador, pero ya no como entrenador de un equipo de fútbol, donde juegas una sudamericana que se puede decir tan fácil, pero es tan complicada también por todos los clubes que hay allá en Sudamérica, pero te fuiste a las grandes ligas, te fuiste a España a mejorar, a querer ser el mejor, como lo fuiste como jugador, tener un título ya nivel UEFA, con esas licencias que dan, vas a estar capacitado ahora sí para dirigir en cualquier parte del mundo. ¿A dónde quieres llegar, mi querido amigo? Me imagino que tus metas es estar allá, queriendo agarrar Ilimitado. la selección de vino tinto. Bueno, ese es el sueño de todos, los que hemos tenido, los que hemos sido picados por el bichito de la pasión del fútbol, vamos a siempre aspirar a más. Eh, Obviamente que después de haber estado en los niveles que afortunadamente pude estar como jugador y en mis primeros pasos como entrenador, eh, obviamente que las aspiraciones son al máximo. Para eso esta preparación, para eso esta exigencia a la cual me someto y bueno, espero los mejores resultados. Trabajo para ello, me preparo para ello, espero poder tener eh, a nivel de cualquier liga del mundo, porque también estoy preparando a nivel de inglés. Y bueno, ya con los conocimientos y con una integridad, una integralidad en la formación, puedo pues y aspiro, Dios mediante, poder ir a cualquier parte del mundo a seguir siendo un buen embajador del fútbol de mi país y bueno, definitivamente volver otra vez a las ligas profesionales, que es donde más me he acostumbrado y donde he vivenciado el fútbol de alta competencia y bueno, del cual espero y aspiro estar de vuelta muy pronto. Perfecto.
Juan del Villar Maldonado te manda saludos, al igual que yo, le mando un fuerte abrazo a nuestro querido Juan, desde aquí, desde México. Y bueno, mi querido amigo, tú eres de Mérida, Venezuela. Sí, Yo soy de Mérida, México. Espero que no estés viviendo en Mérida, España. no, 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 en Sevilla, España, En cerquita. Sevilla, bueno, rompimos Ya. entonces, íbamos bien con los Méridas. Bueno, mira, fíjate que esa es una de las cosas que en la vida he soñado siempre, ¿no? Conocer las tres Méridas. La Mérida, ya conozco a mi Mérida natal, me gustaría conocer a la Mérida mexicana y afortunadamente el año pasado conocí a la Mérida española. Así que son ciudades seguramente con muchísimas coincidencias, con muchísimas eh, situaciones y contextos muy cercanos porque me conseguí una historia original en la ciudad de Mérida donde el río Albarregas atraviesa la ciudad de la misma manera como atraviesa el río Albarregas en la mía. Entonces, pues bueno, espero poder conocer algún día la ciudad, espero incluso conocerte personalmente y bueno, disfrutar un poco de segura una hermosa ciudad como el nombre mismo lo dice. Sí, 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 realmente tienes que venir aquí a Mérida. Mérida es una ciudad muy colonial, muy al estilo, ¿qué te podría decir? Algo así, estilo sevillana más o menos, calles empedradas, con esos arcos de hace siglos. Es una ciudad muy, muy bonita, la noche bohemia, tomar un cafecito, una buena cervecita por el paseo de Montejo, o simple sencillamente disgustar de un shot de tequila que no es para emborracharse, solo es para amenizar, como para agarrar un poquito de valor realmente. Pero sí, cuando gustes, Mérida es tu casa, aquí te recibiremos amablemente y bueno, y ante todo, realmente mañana es tu cumpleaños, en unas horas tú cumples años, llegas a los 47, o sea, ya llegas a mi edad también, casi casi somos del mismo tiempo realmente. Yo soy de julio, tú eres de septiembre y bueno, antes que nada te quiero mandar un fuerte abrazo, realmente que la pases muy bien al lado de tus seres queridos y que todo marche bien, que sigan los éxitos. Esto todavía no se termina acá, no pienses de que ya nos estamos despidiendo, simple y sencillamente te quiero felicitar, quiero ser el primero en felicitarte desde México. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí, muchísimas gracias y bueno, lo más importante, más allá de acumular años, es tener experiencias que contar, mucho que aportar y sobre todo un gran deseo de vivir y de crecer. Y eso, en eso no paro. Mientras tenga salud, tenga fuerzas y objetivos adelante, buscaré sentirme como cualquier joven y con metas y objetivos y propósitos cada vez más y más importantes. Lo, Así lo que que, muchísimas gracias. no hombre, de nada, lo que no sabe la gente es que cumplimos 7 años con 40 de experiencia. Así es. Para que no nos digan viejos realmente, pero no, no, viejos los cerros y todavía reverdecen. Mi querido amigo, cuéntame, la selección de Vinotinto, la selección venezolana, la selección que lucha con grandes potencias y a veces hasta cierto punto como que la gente cuando voltea a ver a Venezuela ve como que el béisbol es lo más fuerte de esa bella nación, pero Venezuela, ahora sí que a pasos agigantados, cada vez agarra un nombre allá en Sudamérica, cada vez ya es más respetada, ya no es humillada como por los grandes, porque me imagino que les habrán dicho un montón de cosas por los agrandados, y poco a poco ahí están, poco a poco ahí van a estar allá en esas competencias. Estuviste en 2 Copas Américas, pero ya Venezuela como que le urge ya estar en un mundial de fútbol, en un mundial donde ya sea vista ahora sí que por todos los hinchas del mundo y que hagan
lo imaginable. Muchas selecciones, hablando de la costarricense, cuando fueron a su primer mundial, que fue en 1990, llegaron hasta cuartos de final, realmente. ¿Y por qué no soñar de que algún día Venezuela pueda dar la campanada y meterse al mundial y hacer gran cosa? Yo pienso y sueño que, de hecho, tengo muchísimas coincidencias con muchísimos colegas y compañeros que estamos en presencia de una generación de oro, jugadores que están en las primeras ligas del mundo, jugando en Europa a gran nivel, más allá de la valoración económica, es en roles protagónicos. Y, y bueno, a pesar de todo el problema y el fenómeno social y económico que vive en nuestro país y a nivel organizativo con el tema federación, creo que tenemos una oportunidad histórica. Hablando netamente del deporte, de lo que es el contexto deportivo, tenemos una gran oportunidad. Yo creo que esta vez puede escapar. Y por lo que uno escucha, por lo que uno eh, intercambia con estos jugadores, eh, la mentalidad es no solamente de participar, no es solamente llegar al mundial, sino ir en rol protagónico. Y de allí esa importancia de aquella historia de la que comentamos hace un par de minutos, en los cuales ellos se han posado y han reposicionado eh, con nuevos objetivos, con nuevos ánimos, con una jerarquía totalmente distinta. eh, bueno, ojalá puedan hacer valer todas esas intenciones, todos esos objetivos, porque tienen una gran capacidad, porque hay una gran posibilidad también, porque a nivel de competencia de lo que es la mesa está servida, han venido demostrando cada vez más que no solamente son. Bueno, acabamos de... Ahí está, ya regresó nuestro amigo. Te habíamos perdido por unos Nos hemos segundos. podido. Ahora, Sí, ya te tenemos otra vez. vale, perfecto. Y bueno, yo pienso que con esta generación tenemos que culminar y lograr el poder ir al mundial y no solamente participar, sino ya ir en un rol más protagónico. No Claro. diría yo de hablar de llegar a No los a mundiales, sería participar, no a participar. a participar, ir a competir y llegar hasta la máxima instancia dando lo mejor que se tiene para seguir creciendo. Robert, me ha tocado estar con generaciones de futbolistas que dejaron huella en sus selecciones bolivianas, colombianas, la propia Uruguay, chilena, que he hablado con históricos aquí en Leyendas del Deporte. Y al hacerle la pregunta que te voy a hacer, no hay una muy buena comunión. Hay como un cierto recelo entre la vieja gloria y la nueva camada de jugadores. Hasta cierto punto, los nuevos le tiran a las leyendas y las leyendas, por lo consiguiente, pum, atacan también a los nuevos valores, a los nuevos muchachos. ¿Cómo va esa generación con tu generación? ¿Hay algún tipo de acercamiento? ¿Se les aconseja? ¿Se les habla? ¿Se les dice? ¿O también pasa lo mismo? Ellos criticándolos a ustedes por no hacer mucho y ustedes al mismo tiempo diciéndoles, concéntrate, mejor haz tu trabajo, no lo sé. Yo creo que nosotros tenemos otros objetivos y yo creo que más allá de empezar a señalarnos o a querer mostrar cada uno la chapa que cada quien ha hecho, el sentirme leyenda o no, yo creo que eso es cada quien tiene que darse su puesto. Creo que la historia a cada uno se lo dará y para eso tienen que hacer el presente. Yo tengo que lo pasado lo estoy utilizando para reforzar mi presente y ellos también en su actualidad también lo hacen. Nosotros afortunadamente no tenemos esa situación tan marcada. Por supuesto que hay casos en los cuales la lucha de egos lleva a este tipo de situaciones, pero afortunadamente creo que todos tenemos un objetivo en común, que es un objetivo que nunca antes se ha logrado,
y creo que ponerle un nombre o un apellido pues terminaría siendo algo insulso, un acto insulso para lo que son los grandes objetivos. Entonces, en eso creo que hay suficiente claridad de los históricos y de los presentes, en lo cual pues no hemos caído en una situación como esta. Yo creo que la historia, cada quien, como te dije, se ubicará en el puesto que cada quien a consecuencia de sus propios actos y ojalá pues estos chicos puedan conquistar y convertirse en esas leyendas que todavía no hemos logrado de tener un once titular en un mundial. Ustedes ya tienen esa fortuna, tienen esos antecedentes, incluso ya han organizado mundiales y han participado en un sinfín de competencias, mientras que la selección de Venezuela tiene que seguir creciendo, la Vinotinto tiene que seguir sumando minutos, horas y espacios en la jerarquía y a partir de allí creo que espero y aspiro que eso no suceda, pero que cuando suceda pues haya algo de por medio en lo cual podamos compararnos. Nosotros no tenemos esa situación y por el contrario nosotros tendemos la mano y de alguna manera recomendamos y aconsejamos dentro de la experiencia para que no se desenfoquen de lo que realmente son objetivos grandes para ellos en la actualidad. Perfecto. Linday Esperanza Contreras dice, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Liberty Pérez te manda saludos también, Liberty Pérez. Y bueno, realmente concuerdo contigo, hay que seguir luchando, hay que seguir estando allá. ¿Perdón? A Dayana Paola. Diana Paola. Dayana Paola. Bueno, le mandamos un saludo a Dayana Paola desde México. Y bueno, mi querido amigo, aquí tú jugaste en Argentina, jugaste en Colombia, jugaste en Noruega, jugaste en España. ¿Hubo alguna vez algún interés de parte tuya y obviamente de parte de los equipos mexicanos el venir a jugar aquí a México? Porque han pasado jugadores venezolanos y han dejado huella, han marcado una historia aquí en el fútbol mexicano. Estamos hablando del caso de Giancarlos Maldonado, el propio Ricardo Páez, Juan Arango también que estuvo, y han hecho historia. Son jugadores históricos igual aquí en México y son de Venezuela. ¿Alguna vez existió alguna cercanía de poder venir a jugar a México? Sí, hubo en algún momento una oportunidad de ir a jugar al León cuando en el año 2004 hubo un interés importante a través de un intermediario, de alguien. Mostraron el interés. Yo estaba en plena concentración de un partido de eliminatoria, pero lamentablemente no daba el tiempo para poder concretar en los lapsos de fichaje, de firmar y de concretar, porque estaba también dentro de una convocatoria de la selección eliminatoria, un partido de eliminatoria. Por tanto, pues se dilapidó y lamentablemente para mis esperanzas, para mis sueños de ir al fútbol mexicano, recuerdo que hablaba con Juan respecto a esa posibilidad y bueno, lamentablemente no se pudo dar, pero sí que hubo en algún momento interés del equipo de León y bueno, también fui con la selección, jugué en México con la selección venezolana y con algunos clubes a nivel de lo que fue aquella Copa Prelibertadores. 99, 2000, 2001, me parece que fueron los años en los que hubo ese convenio. ¿Cómo ves la Liga Mexicana de Fútbol? Eres hombre de fútbol, has estado en 4 países diferentes. ¿Cómo veías el fútbol? ¿Qué te comentaba
Juan sobre su estancia acá, o no sé si tengas alguna cercanía con Giancarlo, que dejó huella, realmente fue goleador también de la Liga Mexicana de Fútbol. Ricardo Páez, ya sabes, Ricardo Páez es un finísimo jugador en la media cancha y también convertía goles. ¿Qué te comentaban o tú qué veías del fútbol mexicano? Porque en Sudamérica como que apunta mucho, aparte de Europa, obviamente, como que apunta más ir a México a jugar por las grandes bolsas. Y según dicen que la liga es muy competitiva. ¿Cuál es tu sentir en ese aspecto, mi querido amigo? También, yo pienso que es de las más competitivas de América, de toda América, incluida Sudamérica. Yo creo que es de las ligas y de las selecciones más jerarquizadas del continente. Y su liga es una de las ligas más importantes, más vistas. Nosotros en Venezuela tenemos, mientras estuvimos en el país, tuvimos muchísima eh, ascendencia del fútbol mexicano en Venezuela, porque a través de sus televisoras, de todas las de los canales dentro de las empresas de cable, teníamos la oportunidad de ver el fútbol mexicano con muchísima frecuencia y afortunadamente pues había mucho que ver, mucho que aprender, un fútbol muy dinámico, muy técnico, muy alegre, muy vistoso y a su vez muy competitivo a nivel de estructuras, de los mejores países a nivel de estructura de toda América y creo que un ejemplo a seguir después de haber organizado eh, copas mundiales y un sinfín de torneos. Creo que México pues es de los más importantes y de los más relevantes junto con los monstruos de Sudamérica eh, dentro de lo que es el continente americano. No, qué pena que no hayas podido enrolarte con el Club León y poder ser parte de esa dinastía de venezolanos que todo venezolano que viene a jugar a México deja huella. No es de pasada y regresamos. No, sino que han dejado huella. O sea, tú preguntas por Juan Arango, enseguida te dice la gente, jugó aquí, aquí, aquí y fue goleador. Preguntas por Ricardo Páez, jugó aquí, aquí, aquí y fue gran jugador, goleador. Y preguntas por Giancarlo Maldonado y todo el mundo sabe quién es Giancarlo Maldonado. Realmente es un histórico del fútbol aquí en México y sobre todo del Club Atlante, donde participó. Y cuando el Atlante cambió su residencia de la Ciudad de México a Cancún, donde Cancún aquí lo tenemos cerquita, aquí a 2 horas lo tenemos a Cancún. Imagínate a Giancarlo Maldonado en Cancún. Bueno, aparte de toda esa historia, pues bueno, yo creo que ha sido importante esa presencia de ellos. De hecho, como venezolano me enorgullece y bueno, de verdad que saber de que el futbolista venezolano ha podido recalar en una liga tan importante como la Liga Mexicana, hoy día creo que lo hace el Colorado Aristigueta y asumo que viene precedido de esa valoración que se ha hecho históricamente de los futbolistas mexicanos. Así que creo que eso es importante, es una suma para nuestro crecimiento y bueno, eh, seguimos en eso, seguimos en ello y yo también lamento muchísimo el no haber podido ir a México a hacer parte de mi carrera, pero bueno, así fueron dadas las cosas, las circunstancias no se dieron y bueno, pues me tocó seguir en otros lados. Claro, claro. Bueno, te comento acerca cómo está el fútbol mexicano actualmente. Todo por querer organizar por tercera vez un mundial de fútbol. Se están aliando con la MLS de los Estados Unidos y con el fútbol de Canadá. Están formando una superliga. Van a ser 3 países por primera vez en la historia del fútbol. Son 3 países con una sola liga futbolera, de las cuales van a ser los candidatos para el 2026 a ser la nueva Copa del Mundo organizada por 3 países. Anteriormente había sido Corea-Japón. Ahorita parece ser que ya estas modalidades, a ver quién da dinero, es ver quién se lleva el mundial, cuando antiguamente los mundiales eran creados para los países que necesitaban un impulso económico
y que pueda ir la gente ahora sí que al país que iba a organizar el país, la Copa del Mundo y generar ingresos. Ahora no, ahora las cosas ya cambiaron. Ahora es quien da más dinero para que organice una Copa del Mundo. Y parece ser que los estadios cada vez se hacen más futuristas, cada vez se hacen unas cosas impresionantes, ¿no? En México ya no hay ascensos, ya no hay descensos, realmente. Es una cosa lamentable. Tú como futbolista debes de entender esa parte. Siempre tiene que haber un premio y un castigo para los que hicieron bien o no bien una temporada de fútbol. Pero aquí en México ya no existe, la quitaron. ¿Por qué? Porque quieren ir a la par de la MLS. Esa es una. Hablando del Colorado Aristigueta que está en Mazatlán. Mazatlán es un equipo nuevo, apenas tiene 2 meses de haber iniciado su vida, su trayectoria en el fútbol mexicano. Anteriormente, el Club Mazatlán era un equipo leyenda, un equipo histórico del fútbol mexicano como era el Morelia, donde pasaron grandes, infinidades de jugadores de fútbol, tanto sudamericanos como centroamericanos y bueno, obviamente mexicanos, ¿no? Lo desintegraron, le cambiaron el nombre y se lo llevaron a una plaza que es netamente beisbolera, donde no hay afición y poco a poco están haciendo allá que la gente vaya, algunos regalando boletos para que puedan asistir a un partido de fútbol, pero qué bueno también por el Colorado que está haciendo grandes cosas, ¿no? Pero el fútbol mexicano ha dejado de brillar con luz propia realmente. Ahorita tal vez es ver qué jugadores extranjeros vengan para poder llamar la atención. Ya no participan en una Copa América, ya no participan en Copa Sudamericanas o Copa Libertadores, ya no participan. México dejó de existir en ese aspecto, ¿no? Entonces, México cada vez, mientras da un paso bien, retrocede 10 más. Y ese es actualmente el fútbol mexicano. Bueno, yo espero que en algún momento esto tenga llegada a buen puerto. No digo que sea lo mejor ni lo peor, pero históricamente el fútbol mexicano se ha caracterizado por ser un fútbol competitivo, de muchísima pasión, y eso ha tenido que ver mucho eh, con, con los que descienden, con los que ascienden, con el premio al mejor. Y bueno, culturalmente yo no sé si estamos preparados para ello. Yo no sé si eso sea realmente lo mejor para un fútbol como el de México. El de Estados Unidos fue concebido inicialmente como tal, como el resto de las franquicias profesionales del deporte en los Estados Unidos. No tienen son franquicias que no tienen esa situación a nivel de la estructuración de las competencias. Y bueno, no sé, yo la verdad que eh, espero que el fútbol mexicano que no baje de nivel, porque eh, todavía no ha ganado un mundial para llegar a esos niveles, y creo que la Liga Nacional Mexicana pues es la que tiene que de alguna manera sembrar ese espíritu competitivo, eh, más allá de todo lo que a nivel de mercadeo y de ingresos pueda generar, el poder no solamente organizar un mundial, sino también generar generaciones de relevo para un fútbol que históricamente ha sido de élite, como el fútbol de ustedes. El fútbol mexicano para nosotros es una referencia, una de las máximas referencias, incluso estando acá en Europa, es de los fútbol de las ligas que mejor es vista está en estos lados. Y bueno, ojalá que organizativamente esto no perjudique lo que ha sido históricamente el fútbol de tu país. Yo veo más en un quinto partido a la selección de Venezuela
que México jugar su quinto partido en un mundial de fútbol realmente. ¿Por qué? Porque la humildad y la sencillez siempre van de la mano hacia el éxito. Y aquí en México realmente, desafortunadamente así es. Están muy agrandados y piensan que tener esa fama de buen fútbol o esa fama de equipos que pagan bien, eso es más que suficiente. Y bueno, para muestra un botón, México no pasa nada con México cada vez que va a un mundial. Tal vez muchos lo recuerdan porque venció a Italia, porque vence a Francia, porque le hizo un buen papel a Alemania, le ganó a Alemania, y bueno, pero nada más. Pero de ahí en adelante no pasa absolutamente nada. En la siguiente ronda, a la primera de cambio se van, cosa que no ha pasado cuando va a participar Costa Rica, cosa que no ha pasado cuando va a participar Estados Unidos. Ellos sí han pasado al quinto partido y juegan el sexto partido, realmente, y son infraestructuras muy bajas a comparación a lo que se habla de México en el mundo con esa gran infraestructura, como venimos diciendo. Por eso yo digo que Venezuela, yo creo que va a hacer mejores cosas que el propio México. ¿Por qué? Porque México mentalmente no está preparado para que llegue a un quinto partido. Y bueno, esto va de la mano con todo el mundo deportivo, futbolero aquí en México, desde jugadores, entrenadores, la misma prensa. La prensa es la que se encarga de agrandar supuestamente este monstruo, pero ese monstruo no pasa absolutamente nada cuando llegan a instancias de mundiales. Pero bueno, realmente esto es así. Y mi querido amigo, cuéntame, ¿te preparas para ser director técnico? ¿Quiere decir que tus maletas están listas para el llamado de en cualquier lugar, en cualquier equipo, obviamente que te convenga, donde te lleve a grandes puertos, donde realmente valga la pena ir? Sí, obviamente que estoy preparándome para ello. Aspiro y espero poder, en principio, terminar esta etapa formativa, que obviamente no parará, pero de la manera intensiva como lo he hecho en estos últimos 3 años. Me he dedicado exclusivamente a formarme como entrenador y, y bueno, espero poder prontamente volver al verde, como dicen acá. Acá en España es bastante complicado, es élite del planeta y bastante complicado es participar en ella, pero sí es muy fructífera, es muy válida, es muy diversa la formación acá y bastante exigente, por lo que creo que quedaré suficientemente preparado para ir a cualquier parte del mundo y bueno, esperando que en algún momento se pueda dar eh, una, una participación a nivel profesional bueno, de todo cuanto he podido aprender y poder aplicarlo ya en forma práctica a nivel profesional. Si te sugiera una oportunidad de dirigir en un equipo de tercera división o segunda división allá en España y al mismo tiempo te llega una invitación de dirigir a un equipo de primera división, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, eh, ¿qué harías, Robert? Bueno, mira, es cuestión de analizarlo, de evaluarlo, de valorarlo. Yo creo que yo también tengo que hacer un proceso y obviamente también hay que ver en el contexto en el que se presentan las oportunidades. Si son eh, proyectos a mediano, a corto, a largo plazo y en base a eso se tomarán las determinaciones, verificar una plantilla que te permita de alguna manera eh, trasladar esas ideas a una ejecución práctica en el campo y ojalá pues lo pueda lograr prontamente. Yo la verdad que para mí me es indistinto, obviamente que uno aspira como cualquiera y sueña el poder estar en las primeras ligas del mundo, pero también hay que ser sensato, ser coherente de que, y tener los pies bien puestos sobre la tierra, de que para poder llegar a esos niveles hay que forjar un nombre, ganar espacios, ganando títulos, ganando y convenciendo
a, a quienes te den la oportunidad y sobre todo pues teniendo logros importantes que te lleven a una palestra como esta. Yo estoy claro de que para mí esas oportunidades son seguramente más válidas en Sudamérica, pero de haber alguna oportunidad en Europa no lo pensaría ni siquiera una vez, Perfecto. inmediatamente, porque Y sería parte de un proyecto, un proceso en el cual pues pondría en práctica con unos conocimientos mucho más cercanos y aplicables a lo que hay acá. Eh, Robert, ¿en qué ha cambiado tu etapa? Porque tuviste entrenadores y en tu época de entrenador, pues ponía los jugadores en sus respectivas posiciones. Ahora, en el fútbol moderno, en este fútbol robotizado, como les decimos algunos, y obviamente tú te estás preparando día a día para ser entrenador de fútbol. ¿Cómo ha cambiado el entrenador que tuviste al actual entrenador que llevas dentro? Donde ya un jugador es polifuncional, así como te puede jugar de 9, te puede jugar de enganche, así como puede jugarte en punta. Pues ya el jugador, ya esas piezas de ajedrez, antes se sabía dónde estaba posicionado el marfil, el peón, la torre, la reina, el rey, y así era el juego. Ahora ya no se sabe dónde va a estar la torre, dónde va a estar el peón, ya todo es una mezcla. Sí, es una mezcla, es un contexto, es una gran lectura de muchos movimientos, de muchos momentos y especialmente el saber ubicarles y darles las tareas y las consignas necesarias para que no solamente las puedan reproducir, sino también puedan contrarrestar de manera asertiva cualquier propuesta que haga el rival. Y dentro de esa dinámica, dentro de esos cortos lapsos de tiempo en la toma de decisiones, tratar de ayudar al futbolista a que logre entender mejor, más y mejor el fútbol y en el momento de tomar esas decisiones, pues tome las mejores opciones posibles. Por allí el colocarlos, el ubicarlos, la forma de ubicarlos no es solamente una figura, sino también es la componenda de una serie de tareas en las cuales uno tratará de instalar y convencer a ese futbolista en un modelo, en un estilo, dentro de lo que las posibilidades y características de cada jugador. Ojalá cuando uno tenga esa oportunidad, pues consiga jugadores polifuncionales en Sudamérica, en América Latina. Nos ha costado muchísimo históricamente adaptarnos a una o varias posiciones. Acá en Europa hay jugadores que son, la verdad, polifuncionales, que tienen una diversidad de opciones y de adaptaciones en dos o en varias posiciones y con un rendimiento de altísimo nivel, independientemente del rival, de la circunstancia, de la instancia en la que toque competir y siguen dando el máximo rendimiento. Así Claro. que espero poder contar con jugadores de ese nivel y bueno, por eso pues la élite en Europa se hace sentir de manera muy fuerte a nivel mundial porque acá definitivamente se concentran los mejores jugadores del mundo. No, es que se trabaja desde fuerzas básicas el estilo de juego también de los propios equipos. Y esa es mi siguiente pregunta, mi querido Ruber. ¿Cuál sería tu estilo de juego? ¿Cómo sería tu estilo de juego? Y a mí me gusta el fútbol como fútbol sudamericano y por eso vine a prepararme en Europa. Una de las eh, de las corrientes formativas del fútbol combinativo justamente radican acá en España y nosotros venimos con esa cultura, con esa idea, con ese fútbol latino alegre de fútbol combinativo, de acción, eh, buscando siempre desde la posesión del balón, buscando la portería rival, teniendo siempre esa intención de conservación de balón, con muchísima dinámica, con incorporaciones frecuentes de laterales, eh, de un fútbol con un buen volumen de ataque, de un buen equilibrio a nivel defensivo
y, y bueno, inteligente, astuto y solvente a la hora de entrar en temas defensivos. Excelente, excelente. Pues mi querido amigo, realmente muchas personas que se dedican, que fueron jugadores y que son ahora entrenadores, después de esta entrevista que les hago, a los pocos días los llaman para dirigir y ha pasado como con 4 o 5 gente que han estado aquí con nosotros en nuestro programa. Unos son argentinos, otros son mexicanos y realmente el propio Alex Siquero, que tu compatriota, al poquito tiempo de estar acá con nosotros, tuvo una bella niña de nacimiento también y todo le fue bastante bien. Realmente, ojalá, yo te deseo lo mejor de lo mejor y esperemos que no se te dio como jugador, pero seguramente vas a venir a México y poder dirigir a un equipo aquí en esta Liga Mexicana de Fútbol, que a veces da algunos dolores de cabeza, pero es una liga importante, como bien lo dices, y esperemos verte por aquí en esta liga profesional y, ¿por qué no?, tomarnos un café en esta bella ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación y seguro que sí, espero que el día que ojalá seamos tocados con la varita mágica de ir al fútbol mexicano, pues pueda conocerte en persona, tomarnos ese cafecito, no sé si el tequila porque no soy mucho de alcohol, pero sí compartir y vivir una experiencia que seguramente dentro del fútbol mexicano siempre serán muy ricas y muy de muchísimo contenido, de mucho fútbol y sobre todo de mucha pasión por un deporte que es el que predomina ahí en tu país. Así que muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ojalá sea tocado por esa vaca en la que tú comentas en tus invitados. Bueno, esperemos que si es en México, pues muchísimo mejor. No, hombre, ojalá, vas a ver que sí. Y bueno, agradecido contigo, agradecido con todos los que estuvieron acá presentes, aquí comentando, a tu hermana, Diana Paola, que dice que le gusta mucho México, su gente. Diana Paola, esta es tu casa, al igual que tu hermano, esta es tu casa. Siempre es grato tener a grandes personalidades aquí en este país tan grande, tan grande, tan grande, y México es conocido por darles la oportunidad también a los extranjeros y vienen a hacer grandes, grandes cosas y de allá saltan al fútbol europeo y espero que esto no sea una sola simple palabra, predicción, ojalá que se concrete, ojalá que se haga. Tienes el material, eres un triunfador, eres un histórico de tu país y bueno, México seguramente te abrirá las puertas, amigo. Gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que no sea ni la primera ni la última. No, al contrario, reiterarte y la disposición para cualquier momento, cualquier día que lo creas conveniente, volver a conversar de fútbol y bueno, siempre a la orden. Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Bendiciones para ti y para todo tu. No, hombre, gracias, gracias, mi querido Ruber Mora, que aquí nos acompañó. Un histórico más para Leyendas del Deporte, que no descansamos en llevarles a ustedes lo mejor de lo mejor, tanto del deporte nacional como internacional, donde hemos hablado con grandes personalidades de fútbol, de boxeo, de campeones olímpicos. También en España hemos hablado con grandes personalidades de España que han estado aquí con nosotros. Les quiero agradecer a todos ustedes, a Diego Leonel, a Diana Paola, a Juan, a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en esta nueva transmisión en Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas, esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Un fuerte abrazo a la distancia y saludos desde México.